Ah, pues va, ahí está, ahora me quedó chica el título. Entonces vamos a ver algoritmos de aprendizaje automático. Entonces, ¿qué es el aprendizaje automático? Es una subárea de inteligencia artificial. Inteligencia artificial es muy, muy grande. Ahora está de moda, pero tiene desde los inicios de la computación. O sea, y son cosas que el mismo Alan Turing ya tenía en mente, pues, ¿no? O sea, si se puede crear una computadora que piense como un humano. La inteligencia artificial es generar inteligencia como lo entendemos los humanos, pero con la computadora. Pues esa siempre ha sido una, bueno, incluso antecede a Turing, ¿no? O sea, la idea de Hilbert de si las proposiciones de matemáticas eran decidibles es básicamente la pregunta de si puede ser un algoritmo que hiciera matemáticas, ¿no? Pero bueno, el caso particular de Machine Learning se centra en el desarrollo de aplicaciones que puedan aprender. ¿Qué significa aprender? Por ejemplo, en el caso más sencillo puede ser clasificación, ¿no? Tú tienes una serie de objetos con ciertas propiedades y los quieres clasificar, ¿no? Entonces, si lo piensan en un momento, se les ocurren como mil más instancias de eso, ¿no? Por ejemplo, gente que pide un préstamo, los que van a pagar y los que no van a pagar, ¿no? Diagnóstico, o sea, gente que está enferma, gente que no está enferma, ¿no? Pero puede ser más de dos, ¿no? O sea, puede ser cosas que tú quieras clasificar en tres o cuatro, o sea, por ejemplo, gustos musicales, ¿no? Esta persona donde la ubica según sus gustos. La otra puede ser aprender de hipótesis, o sea, aprender, dada la información que recibe, cómo tomar decisiones. ¿Ok? En base por ejemplo, datos que se le dan, opiniones de expertos. Entonces, bueno, esto es una parte muy específica de inteligencia artificial. Hoy en día habría quien diría que esto más bien es data science, no es inteligencia artificial. Ajá, porque es más bien clasificación de datos. No hay mucho más allá de un razonamiento. O sea, no hay realmente nada ahí de inteligencia como la entenderíamos, pues. Pero es muy algorítmico. ¿Ok? Bueno, entonces, ajá, ¿qué le dijimos? Entonces, esta es la que hice con ChatGPT. Entonces, tipo de algoritmos de aprendizaje automático. Por ejemplo, puede ser el aprendizaje supervisado, ¿no? ¿Qué es supervisado? O sea, tú ya tienes un historial de datos que se los das a la computadora para que aprenda, ¿no? O sea, por ejemplo, en el ejemplo de gente que puede caer en impago, ¿no? Para un préstamo, o gente que sí paga, pues yo ya los clasifiqué. Yo digo, este sí pagó, este no pagó. Entonces tengo a lo mejor muchos datos, ¿no? Y ya los clasifiqué. O en el caso de diagnóstico, ¿no? Pues esta persona sí tuvo esta enfermedad o esta persona tuvo estas enfermedades y ya van clasificados los datos. En base a eso, queremos que la computadora aprenda una función, ese mapeo. O sea, que cuando yo le dé una nueva entrada que no esté clasificada, decida dónde ponerla. ¿Ok? Ejemplos de esto, pues puede ser regresión lineal, árboles de decisión, máquinas de vector soporte. Pero estos son los datos más difíciles de manejar, los que están etiquetados. Sí, porque eso los tiene que haber generado humanos, pues. Esos son los más difíciles, o sea, cuando uno está como leyendo como papers, la gente que encuentra como datos etiquetados son los datos más difíciles que pudieron haber conseguido. Sí, y valiosos también, porque ese es el principio para entonces ya poder generar sistemas que aprendan, ¿no? Entonces, también, esa es una muy buena observación, hay que limpiar la información. Ajá, por ejemplo, puede venir mal clasificada, o los datos pueden venir mal, o por ejemplo, cosas que no son obvias hasta que lo intentas y que te das cuenta que es una jungla, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien puede dar la estatura en metros y otro en centímetros. Entonces, tienes 1.60 metros o 168 centímetros, ¿no? Entonces es como, hay que normalizar eso. Ajá. O por ejemplo, incluso cosas tan bobas como que etiquetan, algún momento generamos redes de investigadores, pues resulta que los nombres no estaban bien asociados, ¿no? O sea, había
personas que aparecían doble, investigadores que eran homónimos y los clasificaba igual. Por ejemplo, los datos de las instituciones, hay gente que pone en sus artículos sin estar, hay gente que pone centro de investigación, hay gente que pone Center for Research y lo otro. O sea, entonces todos son el mismo, pero hay que limpiarlos y agregarlos y clasificar. Entonces esa es una parte importante de Data Science, en limpiar los datos y es previo al paso de aprendizaje supervisado. No, por aquí suponemos que ya alguien ya se tomó la molestia, ya lo curó los datos, y ya nos los dio etiquetados, ¿no? Esto es como el caso, entre comillas, más sencillo y cómo generamos en base a eso cómo hacemos un algoritmo que aprenda a decir, que aprenda a clasificar, ¿no? Aprendizaje no supervisado. Ahora sí, o sea, ahora este es uno que puede tener más sentido hoy en día por la cantidad de datos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Entonces, en aprendizaje no supervisado, el modelo ya recibe los datos y él busca patrones. Ajá. O sea, por ejemplo, en Netflix, ¿no? O sea, ¿qué películas les van a gustar a las personas? Pues es una cantidad bestial y los datos pueden ser la edad, la ubicación geográfica, que les ha gustado, lo que se les ocurra, y nosotros queremos agruparlos en clústeres, pero no tenemos los recursos para poner humanos a decir, a ver, este va acá. Queremos que la computadora, el algoritmo, descubra esos patrones por sí mismo. Ajá, ese es aprendizaje no supervisado. Y que de alguna manera pues escala mejor que este, porque este ya presupone que alguien clasificó. Pero Aquí, ese ¿no? de ahí lo vi, el no supervisado, hay uno que se llama Gaussian Mixture Models, que funcionan como cuando tienes estados superpuestos en las computadoras cuánticas. Bueno, porque estás como suponiendo que puede pertenecer a dos estados al mismo tiempo. Ajá, ya, o sea que no es una clasificación estricta, o sea, tú puedes estar en diferentes, sí, en diferentes clústeres. La distribución gaussiana. Ya, presupone que van a tener una cierta distribución y lo tratas de ajustar a eso. Bueno, me pareció como Sí, no, el área de aprendizaje de máquina es enorme. Pues, de nuevo, las aplicaciones lo empujan, pues. O sea, porque en medida de que tú logres hacerlo mejor, pues hay un beneficio económico. Serio, entonces hay un interés real en aprendizaje de máquina, pues entonces hay cantidad de estrategias. Eso generalmente le llamamos heurísticas, porque o sea, no puedes demostrar que clasifica bien, sino pues funciona bien en esta instancia, ¿no? Entonces, ahora se me ocurre hacerlo de esta manera, pero no hay como una teoría de cómo hacerlo. ¿Sí me explico? No es tan preciso como en algoritmos. La entrada es n números y ordénalos, ¿no? O sea, la clasificación puede ser distinta dependiendo del algoritmo que uses y puede que funcione mejor o peor, y también la métrica de qué también funciona, pues es un tanto, entre comillas, subjetiva, ¿no? Entonces, quién sabe. Bueno, y aprendizaje por refuerzo, ahí se trata de tomar, se trata de tomar la acción para maximizar una recompensa, ¿no? Y ahí lo que hace la máquina es que toma una acción y en base a esa acción recibe una recompensa. O sea, la máquina intenta hacer las cosas y en base a que también lo haga, va ajustándose. O sea, en ese sentido aprende la máquina, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, trata de predecir los precios de una acción, entonces en base a que le atine, pues entonces va ajustando sus decisiones futuras, pues. O sea, hay una interacción con la realidad donde el algoritmo aprende de las decisiones previas que tomó. ¿Ok? Pero les digo, es vastísimo. Pero es que ese se basa ese se basa mucho como en la conceptualización de la creación de una máquina, ¿no? De aprendizaje por refuerzo. Porque están pensando como en un conjunto de acciones, de cómo va a ser el cambio de estados, cómo se van a complicar las decisiones. Sí, o sea, ahí como que es más activo que pasivo, ¿no? O sea, ahí la computadora toma una decisión y esa decisión puede influir en la realidad, ¿no? Y en base a eso también pues cambia de estado y cómo le da la recompensa. Es muy importante pues esa función de recompensa, pues.
Y eso, saliendo un poco bastante de tema, es un tema que va a ser muy importante en los próximos años, porque a fin de cuentas, los sistemas de inteligencia artificial buscan optimizar una función de recompensa, ¿no? O sea, por ejemplo, algo, y trae cuestiones interesantes porque a veces tu función de recompensa que tú crees que la diseñaste bien tiene consecuencias impredecibles cuando ya tienes algo de la potencia de los nuevos sistemas de inteligencia artificial, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso más sencillo es, híjole, ¿cómo haces una versión de ChatGPT, ¿no? Que funcione bien. Ah, pues las primeras maneras es que los humanos rankeaban ¿cómo se llama? Las respuestas, ¿no? Entonces pones a mucha gente a interactuar con el sistema y decir, esta fue una buena respuesta, esta es una mala respuesta a la fecha. Con ChatGPT te da la opción de thumbs up o thumbs down, o sea, esta fue una buena respuesta, una mala respuesta. Y con eso la máquina va aprendiendo. Pero el asunto es que la máquina está aprendiendo. Ajá, y uno cree que está aprendiendo a dar buenas respuestas. No, está aprendiendo a dar respuestas que le gusten a los humanos. Entonces, no necesariamente les está diciendo la verdad. Por ejemplo, si hiciera un sistema médico de diagnóstico, el humano probablemente no va a querer oír que tiene cáncer. O sea, está seleccionando la respuesta. No te preocupes, estás bien. ¿Sí me explico? Otro ejemplo muy previo a esto, los sistemas de recomendación de nuevos videos que ver, pues la función objetivo no era darte un video que te gustara a ti. La función objetivo a maximizar es darle un video que haga que esa persona vea más videos, ¿no? Consecuencia que se descubrió después de esa función objetivo es que polariza a la gente. Porque entonces cuando tú, no sé, te enojas contra, o eres pro 4T, ¿no? Y tomas y a lo mejor eres en medio, pues más videos que te enojen hace que veas más videos. Entonces te empieza a llevar a esos extremos. Y del otro lado igual, ¿no? Pues contra la 4T. Y entonces empieza a haber una balcanización de toda la comunidad de Internet porque cada vez los jala a posturas más y más radicales porque es lo que la máquina aprende que hace que veas más videos. Ajá. Entonces en ese sentido, porque la función de objetivo es hacer que aumentar el engagement de la persona. Y tiene consecuencias que no son previsibles en ese momento hasta que lo corres con toda la humanidad como experimento y dices, pues ya nos cargamos la democracia, ¿no? Ajá, entonces es muy interesante, pues, porque las consecuencias de estas cosas tienen alcances que no alcanzamos a dimensionar todavía, ¿no? Y más cuando cada vez se permean más en el día a día. O sea, entre más dependemos de estas cosas, las consecuencias de esa función objetivo, y ni siquiera es que alguien de manera maliciosa, o sea, ¿cómo decirlo? Es como antes decían, no, es que las agencias de publicidad te tratan de manipular, ¿no? Pero ahora tal vez YouTube te trata de manipular sin darte cuenta que te está manipulando. Es una función objetivo que alguien muy... O sea, nadie dijo, es lo que salió de la función objetivo, pues. Nadie dijo, hazlos más radicales, pues. Eso es bastante interesante. Bueno, ¿en qué se usa aprendizaje automático? Pues sistemas de recomendación, pues si te clasifica y te recomienda cosas que te va a gustar. Reconocimiento de imágenes, pues sí, o sea, por ejemplo, ese es un claro ejemplo de clasificación, ¿no? Tienes una imagen y dime si es un coche, ¿no? Dime si es un camino. Bueno, no sé si han notado que la mayoría de los CAPTCHAs son de tránsito. Y nunca se han preguntado por qué, porque eso está para entrenar, para hacer una base de datos, para aprender a reconocer cosas que puedes encontrar en el camino. Porque los sistemas de coches que se van a conducir solos o que se están conduciendo solos necesitan reconocer cuando hay un vehículo, cuando hay una señal de tránsito, cuando hay una bicicleta. Por eso es que estamos como todo el tiempo ahí. Señala todas las bicicletas y es generar estos datos para un aprendizaje supervisado. Entonces, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz también, o sea, esa es una buena clasificación, o sea, yo estoy hablando y quiero que reconozca las palabras que estoy diciendo, entonces esa señal con ruido, pues quiero que clasifique, ¿no? Es aprendizaje automático, diagnósticos médicos, análisis del mercado financiero, o sea, cuándo va a subir, cuándo va a bajar una acción, etcétera, ¿no? Pues tienen aplicaciones enormes, entonces vamos a ver una parte muy pequeña. Un algoritmo que vamos a ver es clustering, o que en español se traduce como agrupamiento,
Y pues el agrupamiento es una técnica de aprendizaje no supervisado, o sea, no va a venir los datos etiquetados. Vamos a tratar de encontrar datos que se parezcan entre sí, o clústeres, ¿no? Entonces nos llegan un conjunto de datos. Aquí es importante mencionar que en Machine Learning, cuando hablo de objetos de datos, hablo de vectores con muchos datos. O sea, al final lo puedo reducir a vectores en RD. ¿Por qué? Porque casi todo lo puedo transformar a un número, ¿no? La edad, la nacionalidad, no sé, todo lo que se les ocurra son entradas en un vector, ¿no? Y yo soy agnóstico a qué de esas cosas influyen para clasificar. Pero entonces lo que tienen que imaginar es un conjunto de n puntos en RD y que tenemos una intuición de cuándo unas cosas están cerca. Y queremos descubrir esos clústeres, ¿no? Entonces, Ajá, o sea, cosas que geométricamente estén cerca, ¿no? Agrupadas, esa es la idea detrás. Ahí de nuevo, como ya habíamos mencionado, ustedes, hay que limpiar datos, pero además algo importante, hay que normalizar datos, ¿no? No es lo mismo la estatura, que puede ir entre no sé, 45 a 2 metros, ¿no? Medida en centímetros a, por ejemplo, la calificación que va del 1 al 10. Ajá. Entonces, si no normalizamos, puede ser que una de esas coordenadas los agrupe más de lo que realmente deben de ser. ¿Sí me explico? Entonces, normalmente se normalizan para que todas tengan un valor entre 0 y 1. Y también no es lo mismo, regresando a las distribuciones, conocer la distribución de probabilidad. O sea, no es lo mismo alguien que saque 10 a alguien que mida 2,20 metros. O sea, aunque puede estar en el rango superior, la cola de la distribución lo hace todavía más raro, ¿sí me explico? Entonces hay que normalizar para que pesen más o menos lo mismo y también normalizar en el sentido de esas diferencias estén relacionadas a la distribución que puede haber detrás. ¿Ok? Entonces, bueno, pero todo eso es parte de data science, eso es parte del trabajo previo de normalizar datos. Y también como definir como cuál es la métrica bajo qué dimensión quiere uno analizar la distancia. Porque exacto. Todas las características son importantes de la metodología. Exacto. Sí, también hay que decidir qué peso se le da a cada una, ¿no? Cómo se mide la distancia, etcétera. Nosotros vamos a suponer todas igualmente importantes, ¿no? Ajá, entonces, y también vamos a suponer que ya nos dan un entero K, o sea, ya nos dicen cuáles son los clústeres. Eso no necesariamente es una entrada al problema, podría ser que nosotros queramos descubrir los clústeres, pero aquí nosotros ya nos dan los n objetos y el entero K. O sea, nos dicen, quiero que lo agrupes en K grupos, pues. ¿Ok? Y lo que vamos ajá, como les decía, o sea, los datos vienen como un vector en RD, ¿no? Y en vez de usar la medida de qué tanto se parecen, vamos a usar una medida de disimilitud, o sea, qué tanto son diferentes entre sí. Es más fácil trabajar con esto que con qué tanto se parecen, ¿no? Y Daniela decía, y en efecto, a veces se les da pesos distintos, aquí le vamos a dar el mismo peso a todas las coordenadas. ¿Ok? Y entonces la medida de disimilitud va a ser la distancia euclidiana al cuadrado. Se toma al cuadrado porque, pues ya se imaginarán, o sea, es aditiva, o sea, puedo sumarla. Se porta bien que andar jalando raíces cuadradas. Entonces se toma la distancia euclidiana al cuadrado. Pues la diferencia de todas las coordenadas al cuadrado, la suma, ¿no? Entonces nuestra medida de disimilitud. Entre más grande sea, son menos parecidos. Todas las coordenadas pesan igual y ya, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema algorítmico es, sea es el conjunto de n objetos, K, el parámetro que nos da, entonces un K agrupamiento, un K clúster es una partición de S en K conjuntos, disjuntos. Aquí vamos a pedir que sean disjuntos, a veces no se piden que sean disjuntos, pero nosotros vamos a pedir que sean disjuntos, ¿no? Cuando hay empate, vamos a romper el empate de manera arbitraria. ¿Ok? Y entonces hay muchas maneras de definir K-cluster y muchas maneras de evaluarlos. Nosotros vamos a considerar una manera donde los clústeres están definidos por los centros.
Entonces yo tengo como un centro de masa para cada clúster y entonces la pertenencia se da por el más cercano. ¿Ok? Entonces yo escojo K puntos en RD y cuando llego y el punto lo asigno al clúster de esos K puntos al más cercano. ¿Ok? Entonces, en efecto, X pertenece al Lésimo clúster si la distancia al centro es la mínima sobre todas las demás distancias. ¿Ok? Sí, sí, de alguna manera sí. Si en los diagramas de Voronoi tú tienes ya los centros y son los que están. Exacto. Eso es lo que obtendrías. Lo que dice Sergio es el diagrama de Voronoi, tú ya das centros y quieres calcular cuáles son los más cercanos, las regiones o sea, eso divide el plano de los que están más cerca a esos centros. Pero el plano ARD. Ajá. Entonces, bueno, ahora sí en algoritmos, el Cummings problem, el problema de las K-medias. Dado un conjunto de n puntos en RD y un entero positivo K, encuentra los centros, los K-centros, que minimicen la suma de las distancias al cuadrado al punto más cercano. Es decir, para cada posible solución, que son los centros, me fijo para cada punto cuál es su centro más cercano, ¿no? Y entonces, sumo todas esas distancias. Y quiero minimizar esas distancias. Ese ya es un problema algorítmico de los que nosotros hemos trabajado todo el curso. Bueno, ese problema es NP duro. Ajá. Entonces aquí es donde hay como históricamente una especie de división entre la comunidad de inteligencia artificial y la comunidad de algoritmos, porque la comunidad de algoritmos va muy enfocada a la parte como de teoría de la complejidad, ¿no? Es como, sí, las aplicaciones que quieran hacer, problemas NP duro, vamos a buscar algoritmos de aproximación, ¿no? Y luego la comunidad de inteligencia artificial sacaba nuevas heurísticas, pero de cómo resolverlo, pero la gente de algoritmos dice, sí, pero el problema es NP duro, o sea, realmente no me interesa tanto porque o sea, creemos que no se puede hacer en tiempo polinomial. Sí. Ajá, y mucho, sí, y el asunto es que la gente de algoritmos, no, eso como que no se puede, o vamos a hacer una nueva aproximación, o se acabó, ¿no? Y sacaban heurísticas y generalmente las heurísticas eran como, ay, pues, o sea, sigue siendo el problema NP duro. Claro, hasta que las heurísticas mejoran y resulta que no es lo mismo generar una instancia teórica del problema para que es NP duro a una instancia que viene de la vida real. Entonces, muchos problemas de NP duros que vienen de la vida real se pueden resolver, dar soluciones bastante buenas con heurísticas, aunque no tenemos idea de cómo dar la solución óptima o no tenemos idea de cómo aproximarla. Por ejemplo, plegado de proteínas, que es un problema fundamental en biología, en medicina, que es las proteínas son secuencias de aminoácidos, ¿no? Entonces el asunto es que el ADN con las bases nitrogenadas codifica esas secuencias de aminoácidos, pasan en las células por el RNA, toma el RNA, genera la secuencia y luego como que la suelta en el espacio, adquiere una cierta forma esa proteína en el espacio y la forma que adquiere esa proteína determina la función. Ajá. Entonces es por eso que, por ejemplo, el coronavirus puede infectar a los humanos, porque se pega a los receptores de la célula, ¿no? Entonces tú querrías algo que se pegara al receptor del coronavirus, tienes que conocer la fórmula, entonces tienes que diseñar algo que adquiere esa forma. Entonces tú tienes una cadena, o sea, básicamente el problema algorítmico es, cadena, qué figura va a tener en R3, ¿no? Ajá, ese problema es NP duro. Y la manera en que lo han trabajado es que con, ¿cómo se llama? Ahí está, rayos X, pero es espectro. Tienes que tomar una foto y van deduciendo la forma y en base a cómo se plega, como que tienen idea. Entonces, como que empiezan a tratar de adivinar la forma y entonces toman así a manita no una manita, pero las bases nitrogenadas, la doblan y toman la foto. Pero resulta que con avances en inteligencia artificial, la inteligencia artificial es bastante buena en predecir cómo se va a doblar una secuencia. Aunque el problema es el NP2. Y entonces ese problema casi está resuelto en la práctica. Y eso tiene implicaciones grandísimas, porque entonces ya puedo yo diseñar medicinas y drogas, no en el laboratorio, sino
la computadora, pues. Ajá, entonces, pero bueno, ese es como donde la inteligencia artificial pues, logra salvar esa complicación teórica, pero que sigue existiendo, pues el problema sigue siendo MP2. Ok, entonces, en una solución, algo que es fácil de demostrar es que en una solución óptima del problema del Cummings Problems, cada centro es la media del clúster. ¿Qué es la media? Pues tomas de ese clúster, sumas todas las coordenadas, es el promedio de todas las coordenadas, ¿no? O sea, tomas cada coordenada uno a uno, divides entre el número de elementos en el clúster y es el promedio. Es como la media en R2 y la media en R3. O sea, el centroide, exactamente, es el centroide de los clústeres, ¿no? Entonces, eso ya da pie a un algoritmo que no, o sea, que lo que va a hacer es encontrar un mínimo local. No va a encontrar la solución porque de nuevo el problema es MP duro. Y lo que hace es el algoritmo de Lloyd es que empieza seleccionando K puntos del conjunto. Lo que va a tratar es de encontrar centroides, ¿no? Y entonces lo que hace primero el algoritmo de Lloyd es decir, escojo K de manera aleatoria, ¿no? De los que tú me das. Y esos van a ser mis centros. Ya que tengo los centros, calculo los clústeres. Ajá. Y ya que tengo los clústeres, recalculo mis centros. Y ya que recalculo mis centros, veo si hay puntos que cambian de clasificación. Porque a lo mejor al recalcular los centros, pues ya jalas de estos. Y ahora vuelves a calcular los centros. ¿Vale? ¿No? Entonces, datos, escojo K de manera aleatoria. Esos definen mis clústeres. Recalculo los centros, esos son mis nuevos centros. Veo si hay puntos que que cambian de clasificación, recalculo centros y así va iterando calculando centros. Eso en cada paso va mejorando o se estanca. Entonces, la manera en la que se usa es o lo usas hasta que ya se estancó o hasta que llega un umbral que dices, bueno, ya es suficientemente bueno. O sea, ya las mejoras son cada vez más pequeñas y me funciona. ¿Ok? Ahí le ponen como en la actualización, como que actualicen los encuestas, sí, la función que mínima de antes, o para que paren los números. Pues no, más bien lo que pasa es lo siguiente. Es Porque se puede quedar en bueno, no, lo que pasa es que cada punto tú lo reclasificas. Ya. Sí, esto es importante. Algo que no dije es que en el algoritmo de Lloyd, cuando clasificas un punto, no le cambias la clasificación a menos que mejore su clasificación. Ajá, porque en efecto, como bien dices, puede estar brincando. Cada punto, cuando lo reclasificas, es porque su función mejora. Y eso ya te da una convergencia. Porque en cada paso, pues va bajando la función objetivo va mejorando. Puede pasar que aunque no se cicle, pues que asintóticamente vaya cada vez más lento, o sea, que los incrementos sean muy chiquitos. Entonces, no, ya páralo porque pues, estoy obteniendo mejoras cada vez más chiquitas, porque a lo mejor un puntito va cambiando y eso hace que otro cambie y demás, ¿no? Entonces, lo ejecutan varias veces hasta que llega un umbral o ya se estanca. Ahora, otra cosa es que observen que hay una cosa aquí que depende de la selección aleatoria que yo hice de los puntos. Entonces, también lo que hacen en la práctica es correrlo varias veces con diferentes selecciones. Porque a lo mejor la primera elección fue mala y hay una vez que es buena. Y al final evalúan cuál les dio mejores resultados y usan esa. ¿No? Entonces, bueno. Es una imagen que viene en el Cormen y es una aplicación para compresión de imágenes. Fíjense, aquí tengo una imagen original, ¿no? ¿Qué es esta imagen? Pues es píxeles y los píxeles tienen varios colores. Ajá. Los píxeles, es que ese ya no lo tiene aquí. Ajá, es que es la primera, son creo que, ¿cuántos son los colores? No, 3 bytes o... es que ajá, son RGBs y cada uno creo que lo describes con un byte. ¿No? No son más, me acuerdo.
156. Bueno, el chiste es de que en la paleta de colores tú tienes muchos colores, ¿no? Y tú quieres comprimir la imagen. Entonces, ¿cómo guardas esta imagen? Dices, el píxel 1 es color tal, el píxel 2 es color tal. Yo quiero comprimir la imagen, la manera de comprimirlo es que voy a acortar el número de colores. Entonces, el píxel 1 ya no va a ser color del 1 al 2000 y no sé qué, sino del 1 al 4. Por ejemplo, aquí solo estoy usando 4 colores, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues que agruparlos en clusters, ¿no? Es decir, los amarillos los voy a representar por un canónico amarillo, ¿sí me explico? Entonces aquí le estás dando K igual a 4, solo hay 4 colores distintos. Ajá. Ajá, haces el clúster, o sea, tú tienes el RG, ahí las coordenadas son ring, green y blue. Eso es lo que define el color y eso te da un vector en R3. Entonces, cada uno de estos píxeles es un punto en R3. Entonces, tú escoges cada de ellos y los llevas a ese centroide. Entonces, en vez de guardar todos los colores, guardas este es color 1, este es color 2 y tienes tu paleta de colores. Dices, el color 1 corresponde ahora sí a la cadena grande de RGB, pero eso acorta muchísimo el tamaño. Entonces, aquí como pueden ver es 4 colores, 16 colores, 64 colores, el número de iteraciones, y aquí solo 256 colores. Esta imagen y esta imagen pues se ven bastante parecidas, pero hubo una reducción en el número de colores distintos. Esa es una aplicación del algoritmo de... Eso es lo que hacen las aplicaciones para la música. No te dices a Spotify que te va a editar la música en alta calidad. Baja calidad para Ahí no tengo bien claro cómo funciona porque eso es el MP3. Ajá. Creo que usan otras cosas. Sí, usa, no me acuerdo qué es. La verdad no sé, pero fue en su momento revolucionario, pues, porque bajó muchísimo el tamaño de... Lo que pasa es que algoritmos para compresión de información son enormes. En algún momento vimos los, compresión con árboles de, ¿qué era? Ay, no me acuerdo qué era. Pero se ve en programación dinámica. Cuando tú ves las apariciones, y ese es un árbol de cómo clasificaban las letras. O sea, en vez de los caracteres que aparecían más veces, ocupabas menos bits que los que aparecen ajá, en teoría de código. Hoffman, eso, gracias, tu código de Hoffman. Eso. Sí. No, yo no saber los dos. Ajá, entonces, sí, teoría de códigos es enorme y compresión de información es un área enorme y dependiendo de la aplicación es lo que se usa, ¿no? Sí. Sí, que es curioso porque... Sí, y algo interesante es que aunque los CDs guardan la mejor fidelidad, resulta que el ser humano no tiene el oído para escuchar esa fidelidad. Sí, me acuerdo que podías guardar 2 canciones que te para todo, pero lo escuchas igual, ¿no? Que ajá. Si le bajabas mucho la mitad de... Sí, pese a que digan los audífonos, o sea, ¿cómo? Los que les encanta la música, o sea, si hay un límite físico a la capacidad de percepción del ser humano y entonces no se dan cuenta, pues. No, y del dispositivo que tenga. Sí, claro, también del dispositivo para... Exacto, sí, si lo vas a escuchar en tus audífonos, en tu celular y si no tienes uno de alta fidelidad, pues da igual, ¿no? Pero... las comprime. Sí, 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 sí. Es interesante porque eso fue muy sonado, muy de moda cuando salió lo que les decía Napster y la gente bajaba música, o sea, no hacía streaming, sino la guardaba y la llevaba consigo cuando existían los iPods, que tú llevabas tu musiquita, pero ahora con streaming, primero pues o sea, ya en tu desktop pues ya te daba igual, o sea, la velocidad, el ancho de banda fue tal que ahora bajar una canción, puedes bajar un CD y oírlo en tiempo real, ¿no? Pero vuelve a ser relevante porque cuando ya pagas por los datos, pues entonces no quieres bajar todo el CD. Claro.
Bueno, esa es una área enorme. Algoritmos de pesos multiplicativos. Ahí imagínense que ahora no quiero clasificar, sino que quiero tomar decisiones o predicciones. Yo quiero tomar una decisión o quiero predecir qué va a pasar. Por ejemplo, puedo predecir si va a llover, ¿no? O quiero predecir si va a subir o bajar una acción. Y para esto tengo un conjunto de expertos que me dan su predicción, que me dicen si va a llover o la acción va a subir, ¿no? Pero yo no conozco esos expertos, yo no sé en cuáles de esos expertos confiar. Y ese experto no tiene que ser un experto real, una persona, sino puede ser algo que me prediga, que diga, en base a esto va a suceder, ¿no? O sea, puede ser otro algoritmo, pues. Pero cada uno de esos expertos me da una creencia de lo que puede pasar. Los expertos incluso pueden ser adversarios, o sea, pueden tratar de engañarme y darme información falsa. Pues. Entonces, en base a eso, yo quiero diseñar un algoritmo que tome las decisiones de los expertos y haga una predicción. Entonces, quiero actualizar mi estrategia. O sea, conforme va iterando, va viendo cuáles expertos hay que confiar y en cuáles sí vale la pena confiar y en cuáles no. Entonces, el algoritmo es lo más sencillo. Tengo N expertos, hay T eventos en total. En cada evento tiene un resultado 0 o 1. O llovió o no llovió, subió la acción o no subió. Y OI es el resultado del iésimo evento, perdón. Hoy es lo que sucedió. QI es el QI de T es la predicción del iésimo experto al evento T. O sea, el iésimo experto dice va a subir o va a bajar. PI es la decisión que yo tomo. O sea, en base a lo que dijeron los expertos, lo que yo tomo. Y entonces, el problema algorítmico es reducir el número de errores del algoritmo. Es decir, cuántas veces, pues, no fallé, ¿no? Y de la misma manera puedo denotar cuántos errores cometió el iésimo experto, ¿no? Entonces, el algoritmo, hay un algoritmo muy sencillo, bueno, una observación primero, pero que va en esa dirección es, si uno de los expertos nunca se equivoca, entonces el número de error, hay un algoritmo que solo comete un número logarítmico de errores, porque el algoritmo sería muy sencillo. El algoritmo sería, a ver, suponiendo que hay uno que nunca se equivoca, yo primero tomo el como decida la mayoría. ¿Sale? Si todos los que se equivocaron, eso no les vuelvo a hacer caso nunca en la vida. Y me quedo con los que siempre latinaron. Cada vez que yo me equivoco, quiere decir que le hice caso a la mayoría y la mayoría se equivocó. Y entonces descarté al menos la mitad de los expertos. Entonces, cada error que yo cometo reduce la mitad de los expertos que siguen tomando decisiones a la mitad. Entonces, de eso no puede ocurrir más de un número logarítmico de veces. Como hay un experto que nunca se equivoca, ese va a sobrevivir todo el tiempo y siempre va a tener al menos un experto. Pero ese da pie al siguiente algoritmo. Ese algoritmo es como muy, ¿cómo se llama? Muy salvaje, porque ya te equivocaste y no vuelvo a confiar en ti. ¿No? Y a lo mejor lo que querríamos es un algoritmo de pesos. Y esa es toda la idea. O sea, voy a tomar la decisión de la mayoría, pero la decisión ponderada. Entonces, inicialmente todos empiezan con peso igual a 1, indicando que confío en los expertos de la misma manera. ¿No? O sea, todos les creo igual. Entonces, en cada ronda tomo una decisión basada en la decisión de la mayoría. O sea, le pregunto a todo, tomo la suma ponderada, ¿no? Y luego, después de observar el resultado, cada uno, los que se equivocaron, los multiplico por un factor 1 menos gamma. O sea, un factor donde esto está entre 0 y 1. O sea, les decrezco su nivel de confianza, pues. Ajá. O sea, por ejemplo, pues en el caso un poco severo podría ser que sea un medio. Entonces, no, pues ya te equivocaste una vez, pues la próxima vez tu peso, tu opinión no va a valer 1, va a valer un medio. Y si te vuelves a equivocar, va a valer un cuarto. Y si no te equivocaste, sigue valiendo 1. Y ese es todo el algoritmo. Y ya no puse las demostraciones, no son complicadas, pero me interesaba más poner el algoritmo. Bueno, aquí está el pseudocódigo. Todos empiezan con peso igual a 1. Estos son los que predicen que va a subir. O sea, son todos los que QI vale
Q de t vale 1. Estos son los que predicen que va a bajar. El peso, pues es el peso de todos los que dicen que va a subir. Ese es el peso de la decisión de que va a subir. Este es el peso de la decisión de que va a bajar, es la suma de todos los que creen que va a bajar, ¿no? Y luego veo quién gana y esa es mi predicción. Y luego veo, si me equivoqué, pues entonces a todos los que se equivocaron, pues les bajo el peso. Lo multiplico por ese factor. Y ya, ese es todo el algoritmo. ¿Ok? Bueno, de hecho, es todos los que se equivocaron les bajo el peso. O sea, todos los que, aunque yo no tome esa decisión, si te equivocaste, te bajo el peso. ¿Ok? Sea MI el que cometió los menos errores. O sea, ¿yo contra qué me comparo? Pues me comparo contra el mejor de los expertos. Ese es M asterisco, ¿no? Entonces, este algoritmo hace 2 por 1 más gamma por MI. O sea, el corolario es que en el peor caso me equivoco más o menos como poquito más de 2 veces más que el mejor de los expertos. ¿Ok? Y un factor logarítmico que ando arrastrando ahí. Logaritmo de n. ¿Ok? Y ya, ese es el algoritmo. Te voy a parar aquí.